buenos días a todos. Mi nombre es Javier Armando Ángeles Hinojosa. Soy coordinador de entrenamiento de la Gerencia de Innovación. Estoy muy contento y emocionado de estar esta mañana con ustedes en estas jornadas constructivas Holcim. Y es un espacio diseñado para su formación técnica con un entendimiento en la tecnología del concreto que les ayudará a potencializar la calidad de su trabajo y de sus obras. Y esta mañana nos acompaña eh, el gerente de innovación de Holcim México, José Alfredo Rodríguez Campos, quien nos va a dirigir unas palabras de apertura para estas jornadas. Bienvenido, José Alfredo. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días a todos. Bueno, primeramente que nada, simplemente quiero agradecerles el que nos estén acompañando y al igual que Javier, nos llena de mucho orgullo y estamos muy contentos de poder regresar de nueva cuenta, tal como lo hicimos el año pasado, a estas charlas. Las hacemos con mucho gusto, con mucho cariño para todos ustedes. Esperemos que las aprovechen, que les sean de utilidad, y estoy seguro que hoy iniciando con Fermín Rivera y con los siguientes panelistas que vamos a tener durante todo el año, vamos a poder apoyarles mucho en el crecimiento y en el conocimiento. Muchísimas gracias de nuevo y espero disfruten estas jornadas constructivas. Muchas gracias, José Alfredo. Y bien, también nos acompaña esta mañana Omar Vega, coordinador de normalización y relacionamiento, y Julio Medina, coordinador de relacionamiento, a quienes les agradezco por su apoyo para el desarrollo e implementación de este programa. Y bien, les voy a presentar a nuestro panelista. Él es el ingeniero Fermín Rivera. Se graduó como ingeniero civil del Instituto Tecnológico de Tijuana, Baja California, México. En 2015 ingresó al área de operaciones de concreto, Unidad Negocios Tijuana, Baja California, del grupo Holcim, desempeñándose como laboratorista y posteriormente como responsable de calidad. Participó en el proyecto LNG Manzanillo, tanques para gas natural y presa El Zapotillo como responsable de aseguramiento y control de calidad. Actualmente se desempeña como asesor técnico en la región Norte Pacífico, dando soporte al estado de Baja California Norte y Norte de Sonora, atendiendo a nuestros clientes de los segmentos industrial, edificación y distribuidores. Cuenta con certificaciones ACI como técnico para pruebas en campo del concreto grado 1 y supervisor de obras de concreto. Más de 15 años de experiencia en el negocio del concreto, en supervisión, asesoría y control de calidad en cemento, concreto, agregados y soluciones para la construcción. Bienvenido, Fermín. Muchas gracias, Javier. Bueno, vamos a iniciar con la... Antes de cederte la pantalla, vamos a platicar una introducción a estas jornadas constructivas y algunas recomendaciones. Como lo mencionamos hace un momento, es un espacio diseñado de entrenamiento técnico para potencializar y mejorar en su trabajo desde un entendimiento de la tecnología del concreto y una serie de recomendaciones para aumentar la calidad de sus trabajos, mejorando sus habilidades, destrezas y conocimientos en tecnología del concreto. Y bien, mi compañero Julio nos va a platicar acerca del programa que vamos a estar implementando a partir de este cierre del mes de marzo. Muchas gracias, Javi. Pues bien, como lo comentaba Javi, el día de hoy vamos a comenzar dentro del programa para el mes de marzo con el tema de operación de plantas de concreto premezclado. Muchas gracias por unirse el día de hoy. Y para el día 25, el próximo jueves, vamos a brindarles el tema usos y aplicaciones de la familia de productos inteligentes Supra, ¿sí? A las 6 de la tarde. Estén atentos también a la convocatoria de este jueves. Y para el día 30, la siguiente semana, cerramos el mes de marzo con el tema de construcción sustentable, que nos va a estar apoyando el organismo Sustentabilidad para México a las 10 de la mañana. Entonces, estén atentos, como les comentaba, a la convocatoria, al registro para que nos acompañen en estos temas que, pues bueno, serán de bastante utilidad para todos.
Y dentro de las recomendaciones generales que queremos nosotros compartirles para este y los seminarios que vienen, pues bueno, conectarse de preferencia con 10 minutos de anticipación por cualquier tema de conexión que lleguen a presentar, pues estar en tiempo, ¿sí? Vamos a iniciar 10 de la mañana o 6 de la tarde, bien corresponda los temas. ¿Sí? En segunda recomendación, participar en las dinámicas en el transcurso del webinar. Vamos a estar haciendo algunas encuestas, votaciones, para que ustedes se mantengan también activos y pues también la dinámica del webinar sea favorable para todos. En número 3, pues bueno, compartir sus preguntas. Vamos a estarles compartiendo a través del chat, ¿sí? Una liga para que ustedes nos hagan llegar sus preguntas y al final de la sesión vamos a estar dando respuesta a todas ellas, ¿sí? Y al final, como número 4, favor de responder la encuesta. Al terminar el webinar, ustedes van a cerrar su sesión y automáticamente les va a arrojar una encuesta de salida, la cual pues les pedimos nos apoyen a contestarla porque nos hace mejorar los temas y las presentaciones, los contenidos para cada uno de los temas siguientes, ¿sí? Y pues bueno, sería todo lo que podemos desde este momento pedirles y como recomendación para iniciar el seminario del día de hoy. Listo, Javi. Gracias, Julio. Fermín, te cedo la palabra y la pantalla para iniciar con el tema. Ok, muchas gracias. Ahí ven la presentación. Sí, Fermín. Muy bien, bueno, pues nuevamente buenos días, muchas gracias por la asistencia. Y el día de hoy pues vamos a platicar acerca de la operación de las plantas de concreto premezclado. Disculpen, tengo un pequeño problema aquí con la... Ahí lo pueden visualizar. Sí, ya. Ok, muy bien. Disculpen ahí por el detalle. Bueno, el objetivo del curso es aprender los principales requisitos para la producción y distribución del concreto premezclado en estado fresco, además conocer las mejores prácticas que se aplican a cada uno de los procesos establecidos en las normas. Como temario, vamos a ver una introducción, vamos a platicar de la profesionalización de la industria, proceso de fabricación del concreto, procedimientos y normas, y ya para finalizar, el transporte y la entrega del concreto, ¿no? Algo bien importante es un aviso legal. La presente reunión se sujeta a todo momento al cumplimiento total de las leyes antimonopolio y es fundamental que esta reunión se realice de forma consciente con estas leyes. Si en cualquier momento durante el curso de la reunión cualquiera de los asistentes o personal de Holcim advierte que se está discutiendo o está por discutir un tema sensible bajo las leyes de competencia económica, los mismos deben informar de manera inmediata a la reunión y detendrán cualquier discusión. De igual forma, como asistentes a esta reunión, usted no debe dudar en hacer mención sobre cualquier preocupación que puede tener al respecto. Ya como introducción a los temas, lo primero es mencionar que las primeras empresas de concreto premezclado surgieron a partir de 1872. Se establecieron en Inglaterra, la primera planta de concreto premezclado en el mundo. Se continuó en Alemania en 1903, posteriormente Estados Unidos en 1913 y Dinamarca en 1926, Noruega y Suecia en 1937. Aquí cabe mencionar que el padre del cemento Portland es inglés también, ¿no? Entonces ahí no es casualidad de que la primera planta de producción de concreto haya sido en Inglaterra, ¿no? Joseph Aspin es inglés, del condado de York, ¿no? Entonces ahí hay una similitud, una coincidencia, ¿no? En el padre del cemento Portland
y en el momento que surgieron las plantas de concreto, ¿no? Como generalidades, ¿de qué manera podemos elaborar concreto o hacer mezclas de concreto? Primero, pues podemos hacer las mezclas de concreto en obra de manera manual. También podemos hacer las mezclas de concreto por medios mecánicos y pues de manera industrializada, ¿no? Camiones revolvedores, plantas de concreto, ¿no? Existen diversas plantas para fabricar concreto. Una de ellas es las plantas que trabajan en húmedo, que tienen cajones mezcladores, y otras que son plantas de concreto dosificadoras, donde se almacenan las materias primas, se dosifican y después van al camión revolvedor y ahí se da la homogenización del concreto, ¿no? Como segundo punto, vamos a platicar de la profesionalización de la industria, ¿no? ¿Cuál es el fin de elaborar concreto? Primero, pues satisfacer una necesidad. Puede ser que seamos autoconsumidores de algún proyecto, que estemos participando o que estemos desarrollando vivienda, alguna obra de infraestructura, o alguna obra en específico donde tengamos nuestra planta de concretos instalada o destinada para ese fin, ¿no? O la otra es que tengamos una intención de comercialización, que nosotros tengamos o que seamos parte de una planta de concretos y que comercialicemos, vendamos nuestro producto en el mercado que estemos trabajando, ¿no? Y ahí surge la pregunta, ¿se tendrá un enfoque a la calidad? Y como respuesta, ese enfoque de la calidad se va a lograr con la profesionalización, tanto del personal humano como de la infraestructura con la que contemos, ¿no? ¿Cómo se logra para el personal de la planta? ¿Cuál es el camino que debemos de seguir? Primero tenemos que buscar que nuestro personal cuente con experiencia en los diferentes áreas, áreas de calidad, áreas operativas, áreas administrativas, buscar una especialización del personal por medio de cursos, seminarios, la automatización, buscar la automatización de la planta de concretos, tener sistemas automáticos que nos permitan no nada más dosificar las materias primas, sino también tener registros que nos permitan llevar un control de calidad, un control operativo y un control administrativo, ¿no? Es algo muy importante actualmente el tener plantas automatizadas que nos permitan administrar de manera adecuada su operación. Y en el caso del equipamiento, debemos de tener infraestructura adecuada para producir concreto, ¿no? Esa infraestructura o ese equipo deben de estar, deben de contar con un mantenimiento programado, preventivo, correctivo y sus respectivas verificaciones o calibraciones, ¿no? En el caso del proceso de fabricación del concreto, si me ayudas ahí, Javier, con la primera encuesta, por favor. Yo te apoyo. Vamos a lanzarla. A ver, listo. Ya está. Si nos ayudan a contestar la encuesta. ¿Cómo se dosifica el concreto en planta? Por peso de cada materia prima y con recetas previamente diseñadas, por volumen y ajustando por apariencia del concreto. Tú me dices, Fermín, cuando la paremos.
Hasta ahorita va el 80% de todos los participantes. Unos 10 segunditos más, ¿no? Ok, adelante. Listo, 90%. Listo. Listo, Julio. Listo también. El 93% respondió la primera opción, por peso de cada materia prima y con recetas previamente diseñadas. Muy bien. Los felicito. La respuesta es correcta. En el caso de la fabricación del concreto, sí, la fabricación o la dosificación del concreto debe de ser por peso. Debe de ser elaborado de manera automatizada, por peso de los materiales y con un banco de fórmulas alimentadas en la memoria de la computadora que opera el sistema. Estas fórmulas son creadas y controladas por el personal idóneo, es decir, el personal de calidad y en conjunto con el dosificador o el responsable operativo, ¿no? Se tienen programas de mantenimiento y calibración de los equipos. Esta parte es sumamente importante, que nosotros tengamos un programa de verificación y calibración de nuestros equipos de medición y nuestros equipos perimetrales, ¿no? Con puertas, bandas, reductores, cualquier instalación que esté involucrada en la operación de nuestras plantas y en la dosificación del mismo, deben de estar verificadas, calibradas y con un mantenimiento ya programado, ¿no? En el caso de las materias primas, los proveedores de materias primas deben cumplir con las exigencias de calidad de la producción de nuestro concreto. En cada una de las plantas existen compartimentos separados para cada uno de los agregados, silos de cada tipo de cemento, tanques para almacenamiento de aditivos. Las materias primas se programan en base a las necesidades de nuestro cliente. Es la parte inicial de la producción, el tener materias primas primero disponibles y posteriormente verificadas y autorizadas, ¿no? En las plantas de concretos se deben de tener por una parte los almacenes y por otra parte los homogéneos. El homogéneo no me va a permitir tener una producción constante en cuanto a las características del concreto. Si no hago mi homogéneo, si no formo mi homogéneo, voy a tener variaciones que me pueden afectar en la calidad del concreto que estoy produciendo. Entonces, una parte muy básica e importante es que tengamos almacenes con cero contaminación de otras materias primas y que formemos los homogéneos de grava y de arena. Y esto nos va a permitir tener una producción más constante en cuanto a las características del concreto, ¿no? En cuanto a la producción del concreto, primero pues tenemos que iniciar con el estudio de las mezclas de laboratorio para generar las recetas. En este estudio previo se tienen que conocer las características de los agregados y posteriormente se corren pruebas a nivel laboratorio para poder ya definir el diseño, ¿no? Posteriormente, pues viene la tarea de la planta de concretos, que es producir las mezclas. Pero ¿qué hace la planta para producir esas mezclas o esos diseños? Lo primero es contar con las materias primas previamente evaluadas y autorizadas, ¿no? Sea que podamos visitar los bancos de agregados o que el proveedor nos entregue su materia prima e internamente la podemos evaluar, ¿no? Entonces, sumamente importante que nuestras materias primas con las que contemos para producir concreto sean de buena calidad y que estemos monitoreando constantemente sus características, ¿no? Por lo menos una vez al mes para poder detectar algunas variaciones
y que podamos hacer los ajustes necesarios, ¿no? Después viene recibir y almacenar las materias primas por medio de almacenes o separadores, evitar las contaminaciones, evitar segregación, y que haya alguna contaminación de un material ajeno o de la misma producción de concreto, ¿no? Entonces, hay que buscar tener materiales almacenados en lugares adecuados para que no se modifiquen sus características originales, ¿no? Contar con las recetas de las mezclas de producción. Esto ya, digo, está aterrizado al control de calidad, a los laboratorios, y ellos pues deben de buscar primero conocer sus características de las materias primas y posteriormente con la combinación tanto de grava, arena, cemento, agua y aditivo, encontrar las cantidades necesarias o adecuadas para producir el concreto que necesitamos, de las características que nos solicite nuestro cliente, ¿no? Calibrar los equipos de medición en un programa, tener un programa de verificación y calibración, recurrir a proveedores de verificación y calibración que estén certificados, que tengan un procedimiento ya avalado y que nos entreguen un informe con toda la evidencia necesaria para que nosotros podamos tener la certeza de que nuestros equipos están trabajando adecuadamente, ¿no? Y pues, ya después, o por último, es revisar las condiciones de camiones y ollas revolvedoras. Las ollas revolvedoras deben tener ciertas características que deben de cumplir, como limpieza, condiciones de aspas, velocidad de giro, funcionamiento de canalones y demás, ¿no? Entonces también esta parte pues no se debe de omitir, para que podamos cumplir el ciclo, ¿no? Son procesos no interrumpidos, es una cadena que nos permite desde el inicio, desde la recepción de la materia prima hasta la entrega del concreto, poder controlar las variables, ¿no? Julio, ¿me puedes ayudar con la siguiente encuesta, por favor? Vamos a... Claro que sí, Fermín, te apoyamos. De acuerdo. Listo. Está corriendo la segunda encuesta y la pregunta dice, ¿cuál es la norma mexicana que regula la fabricación del concreto industrializado? Primera opción, NMX C155-11-2014. Opción 2, NMX C414-11-2017. Opción 3, NMX C083-11-2014. Creo que se cerró la encuesta, Javi. Vamos a volver a lanzarla. Ahí está. Ahí ya se puede ver. Entonces vamos a dar un minutito para que nos apoyen a completar esta encuesta. Ya va participando más del 50% del foro. Y bien, vamos a dar unos segundos más. Correcto. Bueno, pues iniciamos la cuenta regresiva para cerrar la votación. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y aquí tenemos los resultados. El 83% elige la respuesta NMX C155-11-2014. El 6% NMX C414-11-2017 y el 11% NMX
083-11-2014. Listo, Fermín. De Continuamos con acuerdo. la sesión. Bueno, entonces, la respuesta correcta a la encuesta es la NMXC 155-11-2014. Esta norma es la que nos da los criterios, primero de las especificaciones de nuestras materias primas y posteriormente la recepción de los materiales, la producción, transporte y entrega. Entonces, esta norma contiene mucha información y es propia de la producción del concreto, ¿no? Entonces, la NMXC 155 es con la que nos regulamos a nivel nacional en la producción, transporte y entrega del concreto premezclado, ¿no? Al igual, hay una normativa en Estados Unidos que es la STMC 94, que contiene las especificaciones normalizadas para el concreto premezclado, ¿no? Entonces, hay ocasiones que clientes nos solicitan trabajar en base a la STMC 94. Tendremos que ahí revisar qué es lo que nos solicitan y asegurar de que nuestra planta, nuestra operación cumpla con esas características, ¿no? Pero en México la que rige la industria es la 155. En el caso de las normas que apliquen o que aplican para las especificaciones de nuestras materias primas, tenemos primero la de los agregados, gravas y arenas, que es la NMXC 111, 2014. Tenemos también la que le aplica al cemento, que es la NMXC 414, 2017. Tenemos la que regula el agua, o la que nos da las características del agua, NMXC 122, 2014. Y tenemos la de los aditivos, NMXC 255, 2013. En el caso de los agregados, la NMXC 111, 2014, nos indica las características que debemos de buscar que nuestros agregados, nuestros gravas y arenas, cumplan en cuanto a las características granulométricas, los retenidos de cada uno de los diferentes tamaños que componen una grava o una arena, y lo plasmamos en una gráfica en porcentajes y buscamos estar dentro de los límites superior e inferior que nos menciona la norma. Otra característica que está mencionada ahí o que está incluida es la masa volumétrica del concreto. La masa volumétrica de los agregados, ¿no? Hay agregados que son pesados, agregados ligeros, dependiendo del concreto que vamos a fabricar, pues ya nosotros decidimos qué material es el adecuado, ¿no? En cuanto al peso volumétrico. La densidad y la absorción son dos características que están sumamente ligadas, ¿no? Por una parte, la densidad nos permite diseñar nuestros concretos, determinar la cantidad de litros que tiene un metro cúbico de nuestro concreto, y la absorción nos permite determinar qué tanto grado de porosidad tienen nuestros agregados, y esa porosidad me va a influir en el consumo de agua de la masa de concreto, ¿no? En el caso de la pérdida por lavado, pues son materiales que están incrustados en nuestro agregado y que no son materiales pétreos, que son materiales contaminantes, limos, arcillas, que nos pueden afectar en las características de nuestro concreto en estado fresco o en estado endurecido, ¿no? En el caso de la norma que aplica el cemento, que es la NMXC 414, tenemos primero como la característica básica del cemento, pues la resistencia, ¿no? En la norma están identificados diferentes clases de resistencia, diferentes edades de resistencia, tiempos de fraguado, fraguado inicial y fraguado final,
También nos menciona la finura Blaine de los polvos de cemento, la composición química con lo que está fabricado nuestro cemento, las diferentes plantas de cemento o las diferentes marcas cuentan con diferentes composiciones químicas. Al final de cuentas son caliza, arcilla y yeso fundidos a 1450 grados, pero dentro de los controles de la producción debemos de asegurar de que su composición química sea la adecuada para que se den las reacciones químicas entre el polvo de cemento y el agua para que se generen tanto la resistencia, los fraguados y también el calor de hidratación, ¿no? Y este calor de hidratación va a influir en nuestra masa de concreto en cuanto a qué tanto tiempo tarda el concreto en fraguar o endurecer. Si tenemos calores de hidratación muy altos, podemos tener problemas de agrietamientos, de apariencia en nuestra masa de concreto. Y esta característica del calor de hidratación es controlada o es detonada en cuanto a la fabricación del cemento en la generación del calor. Cuando nosotros empezamos a fabricar cemento, empezamos desde 50, 80 grados hasta 1450 grados. Esa ganancia de temperatura tiene que ser progresiva, no puede ser súbita, porque si no vamos a alterar o modificar esa característica. En el caso del agua, en el agua la norma menciona la 122 ciertos criterios de que debe de cumplir el agua que estamos utilizando. No necesariamente el agua tiene que ser agua potable, puede ser agua de pozo, puede ser agua inclusive reciclada, pero siempre y cuando pueda cumplir con las características mencionadas en la norma. Si nosotros tenemos la duda de que o la sospecha de que nuestra agua es de dudosa calidad, debemos de hacer mezclas testigo con respecto a agua destilada o agua de la red municipal y otra mezcla de concreto con el agua de dudosa calidad. Y debemos de evaluar dos características. Primero, que logremos el 90% de la resistencia a 7 días con respecto al agua testigo o el agua de control. Y la otra es que los tiempos de fraguado no varíen en más de 1 hora en el fraguado inicial ni en más de 1 hora y media en el fraguado final, ¿no? En el caso de los aditivos, la NMXC 255 tiene una clasificación por letras. Actualmente la mayoría de las plantas utilizan aditivos reductores de agua con retardo. En ocasiones utilizamos concretos aditivos superplastificantes. Y en el caso de los aditivos, su función básica es modificar las características originales del concreto para poder hacer un producto final, ¿no? Un producto que acelere más rápido, que tarde más en fraguar, que tenga una alta resistencia y demás, ¿no? En el caso de los equipos medidores, tenemos las básculas en las plantas de concretos. Son depósitos totalmente herméticos donde se va a dosificar o se va a pesar el cemento. Deben de estar habilitados por celdas de carga que mandan una señal al sistema de dosificación y podemos medir el peso del cemento, ¿no? Después tenemos los medidores de agua y los medidores de aditivos. Estos equipos deben de estarse verificando y calibrando constantemente. En el caso de los aditivos, por lo menos cada 3 meses. En el caso del agua, por lo menos cada 6 meses, para poder tener la certeza de que la dosificación es la adecuada, ¿no? Ya entrando a los mezcladores y revolvedoras, las mezcladoras de concreto pueden ser estacionarias, camiones mezcladores o agitadores, ¿no? En el caso de los concretos mezclados parcialmente en planta, en esta operación se inicia el mezclado del concreto en una revolvedora estacionaria y se completa en el camión mezclador. Ahí en la imagen tenemos un mezclador central, donde se hace la dosificación y el mezclado, y ya posteriormente se va al camión revolvedor, ¿no? Los camiones mezcladores, que son los que estamos más, digamos, habituados a ver o a tener,
Primero, pues el concreto debe ser mezclado en un camión revolvedor con mínimo 70 a 100 revoluciones por minuto. Las revoluciones de la velocidad de mezclado deben de estar indicadas por el fabricante. Normalmente es de 12 a 18 vueltas por minuto para que nosotros consideremos que el concreto está homogéneo, ¿no? En un periodo de no más de 5 minutos a esta velocidad. En el caso de los concretos o de los camiones, debemos de asegurar de que nuestra flotilla cumpla con los requisitos de uniformidad de mezclado. Y esto es poder de una descarga de concreto en planta o en obra, poder obtener 2 muestras de concreto. Una después del 15% del total de la carga, otra antes del 85% del total de la descarga de concreto, y poder evaluar características del concreto en estado fresco y posteriormente en estado endurecido, ¿no? Como una de ellas es la masa unitaria, no debemos tener una variación entre la primera y la segunda muestra de más o menos 16 kilos. El contenido de aire no debe de variar en más del 1%. Los revenimientos, de acuerdo a la norma 156, revenimientos menores a 5 centímetros, más o menos 1.5, concretos entre 5 y 10 centímetros, más o menos 2.5 centímetros, y revenimientos mayores a 10 centímetros, más o menos 4 centímetros. En el caso también debemos de determinar el contenido de agregado grueso, retenido en la criba número 4, la masa de mortero por unidad de volumen, y también debemos determinar la resistencia a la compresión con respecto a 7 días de las 2 mezclas, ¿no? Entonces, de esa manera podemos evidenciar que nuestro camión revolvedor, desde el primer metro hasta el último metro, tiene características muy similares. Cuando no es así, los camiones revolvedores puede ser que tengan costras de concreto pegado, o puede ser que las aspas en su interior ya no estén en buenas condiciones, que no tengan la longitud adecuada, que estén perforados, y de esa manera nos van a provocar segregación en la descarga del concreto. Ya nuestro concreto en su descarga ya no va a tener las mismas características, ¿no? Entonces es una parte sumamente importante de conocer, de evaluar en nuestra flotilla de camiones, ¿no? En el caso de los requisitos de las mezclas, hay ciertas tolerancias de dosificación para los concretos industrializados. Primero, pues en el caso del cemento y del agua, tiene una tolerancia de más o menos el 1%. Estas dos materias primas son las que me van a determinar en gran medida la resistencia del concreto. Entonces, por eso su tolerancia es muy, muy baja, ¿no? En el caso de los agregados, podemos tener hasta el más o menos 2% y aditivos más o menos el 3%. Esto en concretos que tienen una cantidad dosificada de más del 30% de la báscula. Cuando es menor al 30% de la báscula, los porcentajes pueden aumentar un poco. Para cargas de 1 metro, de 2 metros, cuando son cargas muy pequeñitas y que tal vez 20, 30 kilos nos vayan a hacer que superemos estos porcentajes, ¿no? En el caso de las cualidades más importantes a considerar en una adecuada evaluación de la calidad del concreto en estado fresco, tenemos estas características. La característica del revenimiento, contenido de aire, la masa unitaria, la temperatura del concreto y elaboración de especímenes cilíndricos, prismáticos o, actualmente se hacen cubos, ¿no? Entonces, estas evaluaciones o estas determinaciones debemos de aplicarlas a nuestro concreto previo a su salida de la planta y tal vez en obra, ¿no? Cuando el cliente no lo necesite o no lo requiera, ¿no? En el caso del transporte, podemos mencionar que debe de haber un proceso de liberación del camión revolvedor o del concreto en nuestra planta. Debe de lograr una homogenización, se debe de lograr
una evaluación del revenimiento, de las características del concreto, inclusive elaboración de especímenes, ¿no? Condiciones, luego se deben tener condiciones para preservar el concreto. Estas condiciones para preservar el concreto es cuando el camión revolvedor va girando a velocidad lenta. Ese efecto o esa característica hace que nuestro concreto no se segregue. Si el camión revolvedor se mantiene estático en el trayecto, va a haber un asentamiento de los materiales más pesados en el fondo, líquidos, agua y aditivo van a quedar suspendidos. Entonces, en el caso de preservar las condiciones de homogenización del concreto, se logra girando el trompo a velocidad lenta, ¿no? Después hay que llegar a la obra garantizando la uniformidad de la mezcla. Esto tiene que ver con la eficiencia de mezclado de los camiones. Y posteriormente, pues ya viene la prueba de aceptación o rechazo del concreto en la obra, ¿no? Con el laboratorio de control que esté ahí en el sitio de trabajo. En el caso de los requisitos del concreto en estado fresco, tenemos el transporte. Y el transporte debe ser por medio de algún equipo de transporte, debe ser metálico, liso e impermeable y equipado con un sistema que permita controlar la descarga del concreto y evitar la segregación, fugas de mortero o lechada. Y digo, tiene que ser un efecto helicoidal, un efecto donde el concreto pueda tener envolventes y que pueda homogenizarse adecuadamente, ¿no? La descarga total del concreto debe hacerse dentro de la hora y media posterior a la introducción inicial del agua de mezclado, siempre y cuando no se empleen aditivos modificadores del tiempo de fraguado. El concreto debe de ser entregado en el lugar de trabajo con un grado satisfactorio de uniformidad. En este tiempo de entrega se puede modificar por acuerdo entre el productor y el usuario, en función de las condiciones ambientales, lugar y tipo de obra, características del concreto y aditivos empleados. Aquí el tema de los aditivos nos puede ayudar en modificar las características, sobre todo del tiempo de fraguado, ¿no? Y de la permanencia del concreto, ¿no? Julio, ¿me puedes ayudar con la siguiente encuesta? Claro. Vamos a lanzar la encuesta número 3. Y la pregunta es, ¿cuál es el límite de tiempo para la descarga del concreto una vez llegado a la obra? No más de 30 minutos, no más de 60 minutos. Y la tercera opción, no hay límite de tiempo. Vamos a dar unos segunditos para que respondan. Ya vamos para el 50% de la audiencia. Aquí vamos, 65%. Diez segunditos. Listo, vamos a cerrar. Listo, Fermín. Listo. El 56% respondió no más de 30 minutos, 38% no más de 60 y el 6% dice que no hay límite de tiempo. Okay. Bueno, la respuesta correcta son 30 minutos. El concreto no debe tardar más de 30 minutos a la llegada de la obra para poder ser descargado. Posteriormente a esos 30 minutos, la responsabilidad de las características del concreto ya recae en el cliente, ¿no? Entonces, siempre hay que dejarle bien en claro a nuestro cliente que el tiempo límite para la descarga del concreto llegando a la obra son 30 minutos, ¿no? Durante el transporte, la olla revolvedora debe de girar a una velocidad de 2 a 6 revoluciones por minuto. Esto es para mantener la homogeneidad del concreto, para que no haya un asentamiento, ¿no? Y el ensayo de revenimiento
se debe de hacer en los primeros 5 minutos a la llegada a la obra, ¿no? Si es que el concreto no cumple con la característica de fluidez o de revenimiento, se puede adicionar aditivo siempre y cuando siempre y cuando haya un común acuerdo entre el productor y el cliente, ¿no? Entonces esto se puede hacer siempre y cuando el aditivo sea el adecuado, y hay que tocar base ahí con nuestro proveedor de aditivo para que nos indique cuál es el más adecuado para lograr un aumento de la fluidez, ¿no? En el caso del aspecto más importante a cuidar del concreto durante el mezclado, el transporte y la entrega, es la uniformidad. Las propiedades del concreto fresco varían con respecto al tiempo transcurrido, principalmente por la hidratación del cemento, por la temperatura ambiente en la que estamos trabajando, ¿no? Y digo, para recordar, primero, el tema de los agregados, ¿no? Tenemos que asegurar que nuestros agregados están almacenados, contamos con lotes homogéneos que nos permitan tener cero contaminación, cero segregación, y que al momento de la dosificación del concreto no nos varíen esas características, ¿no? Después tenemos nuestros agregados depositados en mamparas, en las básculas, que estén también identificados, y que evitemos por completo la contaminación o la segregación de nuestras materias primas, ¿no? Nuestros hilos de almacenamiento de cemento deben de ser depósitos totalmente herméticos, que estén habilitados con una báscula que nos permita dosificar dosificar el cemento por medio de peso, ¿no? Nuestros tanques de almacenamiento y de agua y de aditivos, en ocasiones, si estamos en condiciones extremas de calor, arriba de 32, 35 grados, hay ocasiones que tenemos que forrar nuestros tanques de agua para evitar la subida de la temperatura, ¿no? Pero también ahí debemos de tener bombas y cuentalitros de aditivos verificados y calibrados, ¿no? Nuestro tanque de aditivos deben de estar identificados. Nuestro proveedor debe de proveernos de letreros que nos permita asegurar que no haya una confusión en el aditivo que estamos utilizando, ¿no? Bombas también verificadas, calibradas. Y pues después vienen los camiones revolvedores, ¿no? Que estén en buenas condiciones, que las aspas estén limpias, que no tengan concreto, que tengan la longitud adecuada, la forma adecuada, para evitar tener concretos segregados, que al inicio de la descarga me descargue grava, después me descargue mortero y al final me descargue grava, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa condición, nuestros camiones revolvedores no están bien en cuanto a las condiciones de las aspas, ¿no? Y hay que ponerles atención, hacer mantenimientos para corregir esa deficiencia, ¿no? Ya en el traslado, pues mantener el concreto homogéneo con una velocidad de giro de 2 a 6 vueltas por minuto para que evitemos el asentamiento, ¿no? El asentamiento del concreto. El concreto es una mezcla en suspensión. Si lo dejamos estático, los líquidos salen hacia arriba y los materiales pesados se quedan abajo, ¿no? Y ya posteriormente en la entrega del concreto, pues ya viene ahí la verificación de las características de nuestro concreto por medio del laboratorio de control. Pueden ser revenimiento, temperaturas, pesos volumétricos, lo que se pueda llegar a un acuerdo con nuestro cliente. Sí es bien importante que nosotros, previo a la entrega del concreto, definamos qué características son las que van a ser evaluadas en la obra, ¿no? Para que tengamos la certeza de que lo que le vamos a entregar al cliente, pues está en cumplimiento, ¿no?
Julio, Javier. Listo. Muy Listo. bien. Muchas gracias, Fermín. Adelante, Javi. Listo, Fermín. Bueno, pues llegamos a la parte de preguntas y respuestas. Y bien, vamos a tratar de dar respuesta a todas sus inquietudes. Muchas gracias por mandarnos sus preguntas. Ya tenemos algunas. Inicio dando lectura a la primera pregunta de Santiago García. Y su pregunta dice, ¿producción es responsable de la verificación de los camiones revolvedores? Bueno, Una ahí, segunda. ajá. Adelante. Bueno, en el caso de la verificación de los camiones revolvedores, en su homogeneidad, la prueba de homogenización o de uniformidad de mezclado, ahí tiene que estar involucrado el personal de calidad, laboratorio, el personal de mantenimiento y el personal de producción o dosificación. Todo inicia con mantenimiento. Mantenimiento nos debe de dar la certeza de que primero el camión internamente las aspas estén en buenas condiciones, que no tengan concreto pegado y que la velocidad de giro sea la necesaria para que se logren las 16, 18 vueltas por minuto. Si no es así, pues se tienen que hacer los mantenimientos o los correctivos necesarios para que se pueda lograr eso, ¿no? Ya posteriormente, la ejecución como tal de la prueba de uniformidad la ejecuta el departamento de calidad de los laboratoristas, sea que la ejecuten en planta o en obra, para poder obtener las dos muestras y las características que están definidas en el procedimiento de uniformidad de mezclado, ¿no? Correcto, Fermín. Muchas gracias por la respuesta. Y para dar continuidad con la misma inquietud, ¿cada cuánto se debe de realizar la verificación? Bueno, de manera general se debería de hacer mínimo una vez al año. En el año calendario, 12 meses, si tenemos, no sé, 20 camiones, tendríamos que dividir los camiones en esos 12 meses, ¿no? Entonces, por lo menos una vez al año se debe de renovar o se debe de determinar la uniformidad de mezclado, ¿no? Y la otra es también qué tanta producción tengo en mis camiones, ¿no? Si tengo una producción alta, llámese, no sé, que mi camión produzca en el mes, no sé, 800 metros, 1500 metros cúbicos, pues mi prueba de uniformidad de mezclado tiene que ser con una frecuencia más corta, ¿no? Por el uso que le estamos dando. Muy bien, Fermín, gracias. Gracias, Fermín. Vamos con la segunda pregunta. Por aquí nos comenta Jesús, ¿qué tan estrictos deben ser con el cumplimiento de la granulometría de los agregados? Ok, bueno, la normativa te da digamos, una máscara o te da unos límites inferiores y superiores, ¿no? Eso es la granulometría individual de cada material. Si en dado caso tus materiales están dentro de los límites, pues digamos que eso es lo más adecuado, ¿no? O lo más recomendable o lo más buscado, ¿no? Si en dado caso alguno de tus materiales no cumple con esas características granulométricas, no quiere decir que no lo puedas utilizar, pero sí tienes que adecuar tu diseño en cuanto a la combinación de ese agregado, a lo mejor con otro material que te pueda dar cumplimiento a esa granulometría. Tú puedes tener una grava 3/4 y si careces de material fino, 3/8 o media, lo puedes incluir por separado y ya puedes, digamos, corregir tu curva granulométrica, ¿no? Ok, muchas gracias, Fermín. Adelante, Javi. Gracias, Julio. Continuamos con la pregunta de Melvin Rivera. Y la pregunta es, ¿el requisito de uniformidad de las ollas revolvedoras para el caso de plantas con mezclador central es el mismo? En vista que el camión solo transporta, ya no mezcla. Sí, de hecho, digo, cuando son mezcladores centrales, el transporte va a ser por medio de cajones o puede ser por camiones solamente agitadores, ¿no? Entonces, se puede hacer en la obra durante la descarga del concreto. Al final de cuentas, lo que vamos a evaluar es la uniformidad del concreto.
en este caso, lo que se estuviera evaluando es el mezclador central, ¿no? Pero el mezclador central al momento de descargar su carga en el camión, en el cajón, ahí también se pudiera evaluar la prueba de uniformidad de mezclado, ¿no? Bien importante es que la primera muestra se obtenga después del 15% y la segunda muestra no después del 85% del total de la carga, ¿no? Muy bien, Fermín, muchas gracias. Adelante, Julio. Gracias, Fermín. Gracias, Javi. Gracias, Fermín, también. Nos pregunta Eduardo que si la temperatura del concreto o la temperatura del agua influye en el tiempo de fraguado del concreto, Fermín. Mira, en el caso del agua te puede influir. Lo más que te influye en el fraguado de un concreto es el agregado fino, agregado grueso. Si nosotros vemos un concreto, un metro cúbico de concreto, cerca del 80% del volumen es grava y arena. Si esos materiales están sumamente calientes o sumamente fríos, vamos a obtener una temperatura del concreto alta o baja, ¿no? Lo que más influye en la temperatura y en el fraguado es los agregados. Dependiendo de las condiciones de clima, ya tenemos que utilizar retardantes de fraguado o estabilizadores. Una manera de poder retardar el fraguado es que utilicemos hielo, pero el hielo pues debe tener también un control de calidad en cuanto a la temperatura que tiene y en cuanto a la dosificación, ¿no? Muchas gracias. Adelante, Javi. Gracias, Julio. Una pregunta más de Santiago García. ¿Cómo determino la cantidad de agua en un diseño de mezcla a partir de la absorción de los agregados? Ok. En el caso de la absorción de los agregados, lo vamos a determinar en porcentaje. Yo lo que tengo que hacer es, de mi diseño de concreto, empiezo con una relación agua-cemento. Esa relación agua-cemento me va a determinar la resistencia del concreto, pero la absorción de mis materiales son los que me van a determinar el agua de reacción, el agua libre. En el caso de la dosificación de los concretos o del diseño de los concretos, podemos tener diseños con humedad cero, con humedad cero, y podemos tener diseños saturados superficialmente secos. Cuando yo diseño mis concretos con una condición saturada superficialmente seco, estoy tomando en cuenta la absorción de mis materiales y esa agua sí adicional al diseño, pero que no va a ser agua de reacción. Entonces, ahí tengo que determinar las absorciones, determinar mi relación agua-cemento para poder lograr mi consumo de agua, ¿no? También va a estar influenciado mucho por el tipo de aditivo que utilizo, ¿no? Hay aditivos que son de una reducción, una reducción media, otros que son una reducción muy alta, ¿no? Muchas gracias, Fermín. Vamos con una pregunta de Francisco Martínez y pregunta, ¿cuál es el periodo en que se realizan mantenimiento de las plantas de concreto? ¿Está en base a volumen o por fechas? Y bien, sus calibraciones de básculas y cuentalitros también pregunta. Okay. En el caso de los cuentalitros de aditivos, proveedor por lo menos cada 3 meses, 6 meses. En el caso del cuentalitros de agua de la planta dosificadora o del sistema de dosificación de agua, por lo menos una vez al año, ¿no? En el caso de básculas, también una vez al año. Estamos hablando de producciones mensuales cerca de 10,000 metros cúbicos para tener esos rangos, ¿no? O esos periodos de calibración, pero en general, básculas de agregados y de cemento una vez al año, aditivos cada 3 meses y agua una vez al año también. Muchas gracias, Fermín.
Gracias, Fermín. Continuamos con una pregunta de Steve Domínguez. Y dice, ¿hay alguna estadística entre la dosificación por peso o volumen de aditivo? Bueno, ahí tenemos que ver con los fabricantes, con los proveedores. La mayoría de la dosificación de aditivos es con respecto a la cantidad de cemento y son centímetros cúbicos con respecto a la cantidad de cemento. Entonces, siempre la dosificación de los aditivos debe de ser con respecto al consumo de cemento, no al metro cúbico, ¿no? Es con respecto al consumo de cemento. Va a depender del tipo de aditivo y del fabricante, ¿no? Por eso es bien importante estar en comunicación constante con nuestro proveedor de aditivos para que nos haga llegar las fichas técnicas y que también nos dé soporte, ¿no? De cómo utilizar sus productos. Gracias, Fermín. Gracias, Adelante, Fermín. Julio. Pregunta Oscar. ¿Cuál es la altura promedio de las aspas de una revolvedora? Pregunta, Fermín. Bueno, va a depender del fabricante, ¿no? La mayoría de las aspas son una serpentina en el interior del trompo. Normalmente la altura va desde un pie hasta pie y medio, pero no solamente la aspa, sino la aleta. Es una sección con respecto a la aspa que va a 90 grados. Esa es una prácticamente como un perfil tipo L. Ese perfil tipo L, al momento de que gira el trompo, permite que el concreto entre en una envolvente y esa envolvente me va a permitir romper grumos, homogenizar el concreto. Entonces, la altura de las aspas y también la longitud de la aleta son partes importantes para el funcionamiento del camión, ¿no? Tendríamos que ver ahí el fabricante, porque hay diversas marcas, ¿no? Que están en el mercado y tener también ahí sus especificaciones, ¿no? Cualquier material que tengamos, digo, inclusive en general la planta, las especificaciones de la materia prima, las especificaciones de la báscula, las especificaciones del camión revolvedor, todo eso debemos de contar con ello para que sea nuestra guía de evaluación o de verificación, ¿no? Ok, Fermín, muchas gracias. Continuamos con la pregunta de Carlos Lozano. Nos comenta, en su entender, en muchas regiones del país los agregados disponibles no necesariamente cumplen con la norma NMXC 111. ¿Qué consideraciones hacemos en este aspecto? ¿O qué consideraciones tomamos en cuenta para este aspecto? Sí, bueno, lo primero es, si ya tenemos detectado que nuestro agregado no cumple con lo que está en la normativa, podemos manejarlo como un producto de retrabajo. Hace ratito lo mencioné en una pregunta. Si nuestra granulometría no cumple, pues debemos de combinarlo con otra materia, con otro material para que sí le demos cumplimiento, ¿no? En el caso de otra característica, no sé, la pérdida por lavado. Si nosotros tenemos un material con una pérdida por lavado considerable, tendríamos que buscar un material que no tenga esa característica, ¿no? Que su pérdida por lavado sea inferior. Y siempre es cuando el cliente nos solicita esa característica y que no cumplimos, poder ejecutar pruebas a nivel laboratorio o a nivel industrial y demostrarle en concreto que las características del concreto final no se ven alteradas, ¿no? Una parte es la materia prima, pero al final de cuentas tenemos 4 materias primas que están interactuando, ¿no? Si una de ellas no cumple, no quiere decir que no podamos hacer concreto. Podemos echar mano de algunos aditivos, adiciones, que nos permitan corregir esas, digamos, deficiencias o áreas de oportunidad que tenga nuestro material. Gracias, Fermín. Y bien, con esta pregunta damos cerrada la parte de preguntas y respuestas. ¿Me apoyas con la siguiente lámina? Sí. Y bien, no nos queda más que agradecer por formar parte de estas jornadas constructivas Holcim.
y recordarles 3 puntos. Número 1, tenemos una cita para el 25 de marzo, 6 de la tarde, para ser parte del tema usos y aplicaciones de la familia de productos inteligentes Supra. Punto 2, apóyenos en mejorar estas jornadas constructivas Holcim con la respuesta de la encuesta que les aparecerá al finalizar la sesión en Zoom. Y el punto 3 es que esta grabación va a estar en el canal de YouTube de Holcim México, en la lista de reproducción Jornadas Constructivas Holcim. Que tengan una excelente semana y nos saludamos el jueves 25. Un abrazo a la distancia.